Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a seguir con la lectura comprensiva de la Biblia y vamos a ver en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, o primera epístola, capítulo 1, del verso 5 al 10, que sería también como una continuación de la introducción. Y dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este primer verso lo que nos quiere decir es que Dios es luz y no hay tinieblas, es decir, que Dios no hace nada malo, que no hay nada malo, no hay ninguna sombra en Cristo, no hay ninguna tiniebla en Dios. Es decir, hay cosas que nosotros leemos a veces o que se enseñan que muestran a un Dios que también hace mal. Por ejemplo, que un Dios también paga mal por mal, lo cual es contrario a lo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó que Él paga bien incluso al que hace mal, y hace bien a todos por igual. Dice que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, Dios siempre procura el bien, nunca hace el mal. Es como lo que nos dice cuando nos habla del amor, que nos dice que el amor es benigno, ¿verdad? Que el amor siempre busca lo bueno, que el amor es paciente, que el amor todo lo soporta. Entonces así es Dios, en Él no hay sombra, no hay ningún tipo de tiniebla. Nos dice, seguimos en el verso 6 y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos no practicamos la verdad. Es decir, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero nuestra vida está llena de sombras, entonces estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos entonces unidos a Él. Eso es lo que quiere decir esa comunión, es que no estaríamos, en tal caso, unidos a Él. Por lo tanto, tenemos que procurar eliminar las tinieblas de nuestra vida, los malos propósitos, los rencores, los malos pensamientos, ¿verdad? Las maledicencias, las maldiciones y todo ese tipo de cosas que son sombras, que son tinieblas. Y dice: pero si andamos en luz, y hago un acápite aquí, verso 7, que la luz es Cristo. Ya Juan nos dice, cuando Juan nos habla de la luz, nos está hablando de el mismo Jesucristo, que es el mismo Dios. Por eso dice el principio, Dios es luz, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si andamos en luz y no en tinieblas, si en verdad estamos en comunión con Jesucristo, entonces Él nos limpia de todo pecado, si andamos en comunión con Él, si no andamos en tinieblas. Entonces eso nos hace también tener comunión unos con otros. Pero ¿cómo es esta comunión uno con otros? La comunión uno con otros es a través de Cristo, es decir, nosotros entramos en comunión primero con Cristo, y al entrar en comunión con Cristo, entonces entramos en comunión, los que son de Cristo, entramos en comunión unos con los otros por medio de Él. ¿Se entiende? Entonces seguimos en el verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Bien, entonces esto es importante. El no andar en tinieblas no significa que podamos hacer lo que en esta vida no nos es posible, que es separarnos completamente del pecado. El problema es que nosotros digamos que no tenemos pecado. Ahí es que estaría el problema. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y al engañarnos a nosotros mismos, eso es lo que nos hace también, de alguna manera, o es parte de lo que nos puede hacer entrar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque al decir yo no tengo pecado, nos estamos justificando nosotros mismos. Y al justificarnos nosotros mismos, ya entonces no podemos proceder al arrepentimiento. Y si no procedemos al arrepentimiento, pues entonces Cristo no nos puede justificar con su justicia verdadera. No nos justificaría con su verdadera justicia. Porque la justicia viene del arrepentimiento. La justicia viene de Cristo, pero para el que se arrepiente. Jesucristo dice: yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores, que para llamarlos al arrepentimiento. Es decir, los que se creen que son justos no van a ir a Jesucristo,
ni van a arrepentirse, por lo tanto Él no lo va a poder sanar. Entonces dice, leemos en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es decir, si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, si nosotros asumimos que en verdad somos pecadores, entonces Cristo en su justicia, Él es fiel y justo para perdonar. Porque así es como obra la justicia de Jesucristo. La justicia de Dios obra para misericordia y para perdón, no para condenación. Es decir, la justicia de Satanás obra para condenación. Satanás lo que busca siempre es que el ser humano sea condenado y que pague por sus actos, que pague por los pecados a los que él mismo le ha inducido. Sin embargo, la justicia de Dios que obra a través de Jesucristo, obra en misericordia. Es decir, cuando Dios es justo, lo que es misericordioso. Cuando Dios es justo, lo que obra es justicia para perdón de pecados. Pero ¿a quién va a ser perdonado de pecado? Todo aquel que admite que ha pecado. Por eso nos dice los versos anteriores que no nos engañemos a nosotros mismos pensando o diciendo que no hemos pecado. Porque si así hacemos, nos estamos haciendo nosotros mentirosos para con nosotros mismos y estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Él es quien nos da el testimonio a través de su Espíritu también y a través de la palabra de que somos pecadores. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es decir, no nos convence de pecar, no, sino que nos convence de que hemos pecado, nos hace darnos cuenta, nos abre los ojos a que somos pecadores, lo cual también nos permite amar al prójimo de manera más fácil. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no somos mejor que el prójimo, no somos mejor que aquel que hemos visto con nuestros ojos que ha cometido o hemos escuchado de él que ha cometido pecado, sino que estamos en la misma condición de pecadores, por lo tanto debemos de amarnos los unos a los otros en comunión en Cristo, sabiendo que no somos justos, sino que Él nos justifica en sí mismo. Vamos al verso 10 y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es. Tal vez tengamos la palabra, pero no la hemos entendido, lo que quiere decir. Si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso y no hemos entendido su palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, creo que hasta aquí es suficiente para entender la idea. Seguiremos ya en el capítulo 2 en la siguiente lectura. Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto.